de los Trabajadores que por decisión personal del presidente de la República se pasó para el día 2, quedando en cierta manera con una suerte de una recordación medio diluida, creo que en este año. Y con Julio vamos a hacer un análisis también sobre la situación actual de la clase trabajadora y aparte de eso también la situación del ajuste del salario. Julio, gracias por estar con nosotros. Buen día, Juan Pablo, también a tu teleaudiencia. Es un placer compartir contigo estos temas tan importantes para nosotros los trabajadores. Y bueno, como decías, este 1 de mayo nos sorprende a los trabajadores soportando, digamos, la profundización de la crisis económica y social, y uno de sus elementos fundamentales es justamente la desvalorización de los salarios, ¿verdad? Debido a este proceso inflacionario que no tiene una respuesta de parte del gobierno como para equilibrar un poco esa pérdida del valor adquisitivo. Lo que en la realidad sugiere es que estamos soportando también el deterioro de nuestro nivel de vida, Juan Pablo. Ahora, Ahora, eso del eso del deterioro del nivel de vida, ¿cómo se traduce en términos prácticos, Julio? Ustedes que toman el pulso también desde la Confederación, porque venimos de 2 años de una fuerte pandemia, el primero mucho más fuerte que el segundo, en el segundo una suerte de reactivación, mucha gente obligada tuvo que quedarse en la casa, eso significó una pérdida del trabajo, ahora como que se está reactivando en cierta forma. ¿Qué se puede decir de los tiempos a futuro que vamos a tener en materia laboral? Bueno, la forma concreta en que se, digamos, experimenta esta situación es que sencillamente los trabajadores están ajustando los cinturones, ¿verdad? Este, digamos que hay menos alimentación, más precariedad en la atención a los chicos para los gastos de estudios, eh, más problemas en el transporte. En síntesis, toda la crisis, soportar, digamos, lógicamente los trabajadores. Acá lo preocupante es justamente la falta de respuesta del gobierno. Nosotros ya soportamos eso que vos mencionabas, Juan Pablo, los 2 años de crisis pandémica, lo que produjo un golpe muy grande para los trabajadores y los sectores populares, que se traducía, por un lado, reducción drástica de los ingresos en los salarios, porque te acordarás que las empresas apelaban a esa, digamos, prerrogativa que le daba al gobierno de pagar menos salarios. Por otro lado, miles han sido suspendidos en sus trabajos, y esto también afectó mucho la economía y fundamentalmente muchos trabajadores a los que denominamos independientes, los que no tienen salario, también sufrieron con rigor esta crisis, y muchos de ellos quedaron en la quiebra, ¿verdad? La recuperación vino, pero no en la medida de la recuperación de todo lo perdido, ¿verdad? Eh, y bueno, estamos soportando esto de esta manera. La otra La cuestión otra cuestión también en también en relación a relación eso, y a eso, y antes de antes de pasar pasar, a la cuestión de fondo, que es el tema del ajuste salarial, que es un debate que está pendiente, posiblemente ya en este y el próximo mes van a definir esta situación en particular. Es el tema también de este análisis, me tocó leer uno de ellos hace un tiempo sobre la situación de impulsar el concepto del emprendedurismo para en cierta manera darle un maquillaje distinto a la cuestión relacionada a los trabajadores y sus derechos. ¿Entienden ustedes así también esto, Julio? Mira, es un discurso que cae, digamos, muy bien porque suena muy bien. El asunto es que eso tiene que tener sustento en la realidad, y para eso se tiene que recuperar la economía y tiene que brindarse las oportunidades a ciertos sectores de trabajadores. Lo que pasa es que acá eso no se da, ¿verdad? Y la, el gran sector de los trabajadores informales no accede a esa alternativa que supuestamente es una alternativa para la solución de la crisis. Para nosotros, en realidad, la solución de la crisis es tomar el problema
desde el punto de vista y con el carácter que tiene. Este es un problema social de carácter estructural, en donde se tiene que discutir la reactivación económica y en el marco de la reactivación económica una nueva política salarial, este, donde, digamos, además del reajuste salarial, se pueda discutir una política clara del control de la inflación, del control de la suba, digamos, descontrolada de los precios de la canasta familiar, con lo que decimos que uno de esos aspectos que debe sí o sí abordar con responsabilidad del Estado es el gobierno, perdón, es la política del control de precios, porque aquí, como sabrá Juan Pablo, se anuncia nomás la posibilidad de un reajuste y todas las empresas comerciales, los comercios, ya remarcan todos sus precios y antes de que se otorgue el reajuste, los precios ya han subido de manera descontrolada, ¿verdad? Entonces, el problema es estructural, eh, pasa por la reactivación económica, porque se requiere mayor, digamos, ocupación de la mano de obra. Después de la crisis pandémica, el índice, digamos, de desocupación creció. Además que nosotros no estamos luego tan de acuerdo con los criterios y el método del cálculo del índice de desocupación. Creemos que es mucho más de lo que los datos oficiales nos dicen. Entonces la situación es grave, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un gobierno intransigente que en realidad hace oídos sordos a los reclamos reiterados que tenemos. ¿Cómo ven ustedes dos cuestiones? ¿Cuál es el rol actualmente del Ministerio del Trabajo? Bueno, nosotros realmente lamentamos el rol que cumple el Ministerio de Trabajo, que lejos de cumplir, digamos, un papel institucional de apoyo al sector más débil, que es el sector de la clase trabajadora, en realidad viene a ser una especie de agencia de las patronales y el gobierno de turno. Y lejos de apoyar, digamos, el proceso de recuperación orgánica del movimiento sindical, tiene una política de obstrucción, de, digamos, falta de libertad sindical, eh, digamos, el Ministerio del Trabajo debe ser el contralor, digamos, el que protege el cumplimiento de los derechos laborales y muy por el contrario, actúa como el primero que viola, digamos, los derechos laborales al obstruir la libertad sindical, pues. Y por último, también la cuestión vinculada a qué es lo que vamos a Tener en los próximos meses y semanas y días ante el estudio del reajuste del salario. Porque a criterio de ustedes, ¿cuánto debería ser el salario mínimo? Bueno, según los datos oficiales a esta altura tenemos ya una inflación del 10,1% que, digamos, eh, surge de los datos oficiales del propio Banco Central, que parte del índice del precio al consumidor. Y, pero nosotros creemos que el reajuste salarial debe contemplar también la pérdida del valor histórico del salario, que son aproximadamente a estas alturas, con estos últimos, digamos, con estos últimos índices de desajuste, creemos que están aproximadamente los 40%. Nosotros venimos, digamos, exigiendo un 35% del reajuste salarial para por lo menos intentar equilibrar a lo que ya se perdió. Esto es muy grave, Juan Pablo, porque eh, resulta que la gente soporta la situación difícil, pero nunca se detiene a reflexionar. Nosotros estamos viviendo con un ingreso que representa casi el 40% menos de lo que percibíamos hace 15 o 20 años atrás. Eso quiere decir
que nuestro nivel de vida se ha deteriorado en un porcentaje significativo. O sea que el trabajador paraguayo vive peor que hace una década o una década y media atrás. Entonces, esto realmente tiene que abordarse a profundidad porque tenemos que recuperar en cierto modo algún nivel de mejoramiento, digamos, de la vida del trabajador paraguayo. ¿Y cómo vemos? Y bueno, vemos con una total falta de voluntad de parte del gobierno de abordar este problema. ¿Hace cuánto que venimos insistiendo? Nosotros hace 2 meses presentamos un urgimiento a la señora ministra exponiéndole los datos y demostrándole fehacientemente con los datos oficiales que ellos mismos manejan y decían que estaban esperando oficialmente. La directora del trabajo salió a declarar que estaban esperando oficialmente los datos del Banco Central. Los datos del Banco Central están en la web. O sea, es un absurdo. No existe voluntad política. Prefieren que la crisis la sigamos soportando los trabajadores y no buscar una salida alternativa al problema, ¿verdad? En concreto, van a ser más. Las manifestaciones, van a pedir una mesa de reunión. ¿Qué es lo que piensan hacer? Bueno, ahí hay otro aspecto que nosotros tenemos que asumir, que es también la fragilidad del movimiento sindical. Tenemos que, estamos nosotros insistiendo en reunificar un poco las fuerzas del movimiento sindical, porque hay un debilitamiento que en realidad tenemos que revertir la situación, ¿verdad? Entonces, con relación a las medidas, yo creo que es urgente un llamado unitario para plantear unas medidas de presión que no descarten la posibilidad incluso de una huelga, porque si el gobierno no se siente presionado, está demostrado que no tiene voluntad para dar respuestas a la clase trabajadora y a sus penurias. Julio, como siempre, un gusto compartir contigo. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Un saludo a tu teleaudiencia. Julio López. La CCT hablando con nosotros también aquí en el espacio de nuestro rotativo 5D. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.